El último inciso nos habla de calcular las velocidades de flujo molar. El flujo molar no es otra cosa más que el flujo de salida de cada especie. Entonces el inciso 3 es calcular los flujos molares. Estos flujos molares los vamos a relacionar o los vamos a calcular, mejor dicho, con un balance por especie molecular. Este balance, recordemos que es entradas más generaciones van a ser igual a las salidas más los consumos. Entonces vamos a empezar con la especie que no reacciona. La especie no reaccionante. Para la especie no reaccionante, en este caso es el nitrógeno, y se cumple que las entradas son iguales a las salidas. Por lo tanto, nosotros ya habíamos calculado un flujo de nitrógeno a partir del aire que entra, y este flujo entonces será, como las entradas son igual a las salidas y nosotros calculamos entradas, la salida será igual a 61.62 moles por hora, como lo habíamos calculado anteriormente. Con los reactivos vamos a continuar. Recuerden que como no se consumen al 100%, entonces hay que calcular las salidas. Entonces, tenemos para el propileno. Para el propileno tenemos que la entrada más la generación es igual a la salida más el consumo. ¿Entra propileno al proceso? Sí entra. Se genera propileno. Recuerden que las generaciones son de productos, entonces como no se genera propileno, no hay generación. ¿Sale propileno del proceso? Sí sale, porque solo se convierte el 30%, y el consumo sí hay, porque es un reactivo. Entonces, no olviden, jóvenes, que el término de generación y consumo estarán relacionados con la reacción. Entradas y salidas estarán relacionados al proceso. Bien, entonces, para el para el propileno, este es el reactivo limitante, y el reactivo limitante calculamos o se planteó más bien en el ejercicio que tiene un 30% de conversión. Esta fracción es igual al número de moles consumidos entre el número de moles alimentados. Por lo tanto, el número de moles consumidos o que reaccionan los calculamos a partir de la multiplicación de esa fracción de conversión por el número de moles alimentados. Esto va a ser igual a 0.3 por 10 moles. Por lo tanto, el número de moles consumidos es igual a 3 moles
de propileno. Este dato, jóvenes, es muy importante que no lo olvidemos y lo tomemos en cuenta, ya que va a ser el término que nos va a servir para relacionar estequiométricamente generaciones y consumos para las siguientes especies. Vamos a terminar el balance para el propileno y tenemos que la entrada de propileno va a ser igual a la salida más el consumo. Entonces, la salida estará relacionada con el flujo 2. El flujo de salida va a ser igual a lo que entra. En este caso son los 10 moles que entraron de propileno menos los consumidos que se calcularon. Y esto me da un flujo de salida del propileno de 7 moles. Ahora tenemos para el amoníaco. Para el amoníaco hay entradas más generaciones igual a la salida más el consumo. El amoníaco si entra al proceso no se genera porque no es producto. Si sale por la conversión del 30% del reactivo limitante y si se consume. De tal modo que la salida de amoníaco va a ser igual a la entrada menos el consumo. Por lo tanto, el flujo 2 de amoníaco va a ser igual a los 12 moles que entran menos, ahora vamos con el término de consumo. Este término de consumo va a estar dado por el reactivo limitante. 3 moles de propileno que se consumen y lo relacionamos estequiométricamente con el amoníaco. Por cada mol de propileno consumidos se consume un mol de amoníaco. De tal modo que el término de consumo de propileno se elimina para quedarme amoníaco consumido. El flujo a la salida del amoníaco entonces es igual a 9 moles. La siguiente especie es el oxígeno. Tenemos entradas más generación es igual a la salida más el consumo. Nuevamente, si entra oxígeno al proceso, no directamente como oxígeno puro, pero entra en el aire, no hay generación porque no es producto. Si sale por la conversión del 30% y si se consume porque es un reactivo. La salida del oxígeno es igual a la entrada menos su consumo. Por lo tanto, el flujo de salida de oxígeno queda como la entrada, que fueron 16.38 moles, menos 3 moles del reactivo limitante que se consumen, relacionados estequiométricamente a la reacción para que me queden términos de oxígeno consumido. La reacción me dice que por cada mol de propileno consumidos se consumen 3 medios de oxígeno. Entonces el flujo de oxígeno es igual a 11.88 moles.
Vamos con las últimas especies. Para el producto principal, que es el acrilonitrilo, tengo entrada más generación es igual a la salida más el consumo. Entra acrilonitrilo, no entra. Sí hay generación porque es el producto principal. Sí sale del reactor y no se consume porque solo los que se consumen son los reactivos, de tal modo que la salida de acrilonitrilo será igual a su generación. Entonces, el flujo de salida para el acrilonitrilo será igual a los 3 moles del reactivo limitante, no lo olviden, que se consumen relacionados estequiométricamente por cada mol de propileno consumidos, se genera un mol de acrilonitrilo. Y podemos así calcular su salida como 3 moles. La última especie que aparece en el proceso es el agua. Nuevamente, entradas más generación son igual a las salidas más el consumo. No entra agua al proceso si se genera porque es producto, si sale del reactor y no se consume. La salida de agua será igual a la generación. Por lo tanto, el flujo de agua a la salida será igual a los 3 moles de propileno que se consumen, y la relación estequiométrica me dice que por cada mol de propileno consumidos se generan 3 moles de agua. El flujo a la salida de agua, por tanto, son 9 moles. Contestando los incisos, tenemos que los flujos de salida, o el inciso C, los flujos de salida son 7 moles de propileno, 9 moles de oxígeno, perdón, todos son moles por hora, porque son flujos. 11.88 moles por hora de oxígeno, perdón, de acrilonitrilo, ...9 moles por hora de agua y 61.62 moles por hora de nitrógeno. Y ese es el inciso C. Hasta aquí termina el ejercicio.